Así comenzamos nuestro segundo encuentro sobre Simón Chul Han, sobre Dios y hoy sobre la descreación. Que siga grabando. Quiere grabar, que grabe. Hay una crisis en la religión. Ay, Dios. Sí, sí, lo que ocurre, hacerlo y hicimos todos juntos. Es decir, así, todos juntos sucesivamente. Claro. Ay, no sé cómo entrar otra vez. No importa acordarte de algo emocional. No, yo lo que escuché en el Espera, video, espera, espera, Silvia, espera, espera. Para que arranquemos todos juntos. Espera, bueno, aguantá un segundo más. Vamos. No, porque el La silencio. atención es la Sí. forma más rara y más pura de generosidad. Ok, ok. ¿qué implica silencio, sacar ¿Qué los significa? ruidos de alrededor? Que la oración se asemeja a la Ujú. atención, eso me quedó de la... Claro. atender es orar. Y también la contemplación, ¿no? Renunciar al yo y descubrir a Dios. Ajá. Está Me muy gustó bueno ese eso. no búsqueda sino mirada, eso me quedó mucho. La ¿Qué, atención, Belén? la atención como mirada y no como búsqueda. Me encantó esa Sí, idea. Sí, ok, y que no tenemos que buscar, sino que somos buscados. Eso Mm, también leí. tal ok. cual. Porque si buscamos nosotros, nos encontramos con los ruidos y el yo que contamina. En cambio, si nos dejamos buscar en silencio, tranquilos, Dios nos encuentra. Tal cual. Ok. Ya Está buenísimo, Esquilo, está buenísimo. Sí, Luisa. Esquilo decía que lo divino es ajeno al esfuerzo. La inactividad no es más que la ausencia del esfuerzo. La dirección vertical nos está prohibida, pero si miramos largamente al cielo, Dios desciende y nos toma fácilmente. Genial. Ok. Remarqué del encuentro anterior, dice que la oración más elevada es la que carece de deseos, es una escucha del silencio divino. Eso me pareció maravilloso. Ujú. Y a mí también me gustó eso, como la atención como sinónimo de oración y Mm. la atención eh, también como que se manifiesta en el respeto al otro, en la empatía con el otro. Y después también me gustó esto de la ausencia de Dios, ¿no? Dios que está presente en la creación, pero de forma ausente, ¿no? La presencia y la ausencia de Dios, todo ese discurso que hace sobre presencia y Ah, sí, ausencia. Eh, que abarca todo, Dios abarca todo, que está presente en todo, ¿no? no, Algo sí, así decía. sí, pero es presencia y distancia. Es decir, Ah, presencia y distancia, sí, son sí. modos son modos contradictorios, que parecen paradójicos o contradictorios de presencia de Dios, porque es una presencia constante, metafísica, que nos está conservando en el ser, pero cuando Dios nos crea, nos hace verdaderamente otros y toma distancia de nosotros. Y nosotros estamos a mucha distancia de Él. Entonces, por eso es que nos cuesta Sí, tanto, ¿no? sí, Entonces, sí, sí, esa sí. doble mirada de la creación. Y ahí está Dios, pero no está como presente, está como ausente, como lo que está diciendo Magdalena.
Sí, Es sí. Sí, dice una la frase, sí, perdón, de la Presente frase pero de, no, distante. cuando que dice dice, ¿qué dice la frase Graciela? de Dios, que Dios solo puede estar presente en la creación en forma de ausencia. Mm, Eso en un momento lo dijiste. Y a mí me gustó también como dicen, No es como, como decís, que la oración, en su grado más alto, la atención es lo mismo que oración. Y después la Sí, metáfora de los compañeros, los dos pájaros que están posados en la rama de un Sí, árbol, uno come sí, y el otro mira. sí, Eso sí. también me mira. Eso quedó. está muy bueno. Y la a ver, humildad sí, era confiar en la presencia de Dios aunque no lo veamos. y esto de que la atención, en palabras de Simone Weil, es la palanca en el alma, ¿no? Que Ay, la qué eleva bueno. a una esfera superior del ser, ¿no? Como si apuntara hacia adelante, ¿no? Cuando toca el tema de la gravedad, estoy leyendo que la gracia nos aporta alas. Ajá, muy bien. Bueno, ven que es importante explicar un poco ¿por qué? Porque quedan en la memoria del corazón, quedan en nuestra mente, pero tenemos que llamarlos y saber que esto ya lo tenemos. Si no uno acumula a veces información que no procesa, ¿no? Entonces está bueno decir, wow, esto de la... Y después incluso daba consejos, ¿viste? Cuando decía, aparecía esos reels que uno ve que te piden, haga este ejercicio, haga... Y ella Ay, dice, hacer 15 minutos por día de atención pura. Es decir, parecía consejos así de eso. Bien, Vicente, antes de terminar la atención, yo sí. la otra vez hice hincapié en un comentario y parece que nadie piensa como yo. Por eso quiero saber qué te parece a vos. Este Ham dice, Simone Weil subraya de manera particular la importancia de las ceremonias, esas Sí. prácticas festivas, religiosas que aportan belleza, magia y misterio a la vida. A mí me parece que ella Mm, toma la palabra magia y en la palabra magia, magia e imaginación imposible separarlas. Me parece sí. que esto no pega con el resto, que era muy coherente de la vacuidad y todo eso. ¿Lo ven así ustedes o soy yo nomás que me llama la atención? Yo te diría dos cosas. Una es que me parece que lo que está hablando ahí es la pérdida del sentido de los sagrado. En las fiestas, es decir, en las fiestas religiosas, uno se, y bueno, ahora que acabamos de pasar la Semana Santa, uno se imbuye en un ámbito sagrado que nos trasciende, ¿no es cierto? Entonces es dice, lo que nos pasó. cuando todo es práctico y todo es así, es manipulable y según nuestros intereses, perdemos ese sentido de lo sagrado y del misterio. Ahora, que utilice en algún momento, en algún modo magia, imaginación, la rescata porque si no es muy absoluta. ¿Entendés? Entonces, todo el tiempo de Bachelard que nos dedicaba a elogiar nuestra capacidad de soñar y de imaginar. Entonces, tampoco es un pensamiento absoluto, ¿no? De Simone Weil, pero me parece que de algún lado hay que rescatar también el poder de la imaginación, no como solamente colmadora de deseos vanos, ¿no es cierto? O colmadora de vacíos que no quieren ser asumidos. Pasa que ella es muy tajante. Me Y escribió impresiona, sí, eh, Vicente, me impresiona cómo lo de la atención para esta época es algo tan necesario, ¿no? Como ella lo escribió en otra época, pero ahora se hace más difícil mantener la atención así, la mirada nada más, ¿no? Siempre sí. estamos como hiper, qué bien que nos viene todo esto que ella está diciendo.
Bueno, Ay, sí. vamos a arrancar. Dale, es verdad. Vamos a arrancar. Se nos fueron unos cuantos minutos, pero es como ahora para subir. Yo les voy a Vicente, compartir. una Sí, consulta rapidita. Nosotros, sí. estoy leyendo los siguientes temas. Vamos a ver descreación, vacío, silencio, belleza. Bueno, el que viene, que será entre 15 días, vamos a ver más resumidamente dos o tres capítulos, si no. Este, pero a esta vuelta me copé con descreación y bueno. Pero sí, 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 seguiremos avanzando con con los capítulos del libro. Ahora, otra cosa importante, gracias a la enmienda, vieron que los yanquis hablan de la enmienda 23 de la Constitución, de la enmienda, bueno, gracias a Magdalena, Magdalena que me dice, ¿quién está hablando? ¿Vos? Simón Weil o Jung. Entonces me tomé el trabajo de poner las notas, más o menos. Y entonces, lo que está subrayado Sí, en negrilla, todo lo que está en cursiva es de Jung, de Jung Chul. Y todo lo que está en letra normal es mío. sí. Así salvé la enmienda, la enmienda Magdalena. ¿Ok? ¿Y lo de Bale? ¿Y lo de Bale? Y ya te lo dije, es lo que está, está en negrilla subrayado. Ah, perdón, perdón, no, no lo atendí. Ok. Bueno, muy bien, vamos a ver eh, mm, Una preguntita sobre el título. sí. Descreación. ¿Es lo mismo que otra que se usa mucho ahora, que es anti, como dicen, eh, ay, se me fue, eh, deconstrucción? ¿Es lo mismo No, que no es lo mismo. deconstrucción? No. ¿Sabes por qué? Está buenísima la pregunta. Bueno, porque es simplemente la actitud, el talante habitual, moderno, de donde supone que la cultura es una construcción humana y es una construcción Sí, nuestra, y entonces necesitamos deconstruir lo construido para construir de vuelta la cultura o seguir en evolución, pero la diferencia es el acento. En la deconstrucción el acento es antropológico, es decir, es de uno. En cambio, en la descreación claro, es el hombre que sale a buscar, fíjense lo que dice, ahí yo ya voy a empezar a leer un rato y a comentarles y dentro de un rato paramos, ¿sí? Pero fíjense, así no, traten de no interrumpir, así podemos avanzar y después cortar. Si tienen algo para decir, se lo anotan y en un rato lo dice. Eh, Empieza diciendo, Dios mío, concédeme que me convierta en nada. Cuando trata de describir qué es la descreación, es hacer que lo creado pase a lo increado. Acá está un poquito a Leo, que es como que lo creado, lo que somos, lo que conocemos, lo que hemos construido, pase como al momento primero de la creación, como si fuera sí, al momento primero donde Dios nos creó, como si fuera al final de nuestra propia vida. Por eso es la diferencia. Y acá pone justamente lo opuesto, hacer que lo creado pase a la nada es sucedáneo culposo. Acá nosotros ahí culposo suena... eh, nosotros lo tomamos más bien peyorativo, pero me parece que no, que esa se diría sucedáneo de culpa de la descreación, es decir, es la capacidad que tiene el hombre de destruirse a sí mismo. ¿Ok?
no está en sentido peyorativo, sino, me parece a mí, en sentido eh, real. Y entonces, cuando comenta Jung, Mr. Chul, vamos a poner Mr. Chul con todo respeto porque eso es muy difícil de pronunciar su... cuando comenta dice, este, la descreación nos conduce más allá de lo creado, nos acerca al acto de la creación. Es decir, en cambio, cuando nosotros nos aferramos a lo ya creado, nos alejamos de la creación divina. Es así, ¿no? Por eso tiene mucho que ver con la atención, porque uno se queda a veces en el medio y no en el fin, se agota en el recurso y no en lo que está detrás. Nos quedamos en la experiencia y no en el Dios que está detrás de la experiencia. Este, y es interesante porque dice, si nosotros como criaturas surgidas del amor de Dios nos descreamos, es decir, renunciamos a todo y nos transformamos en nada, estamos participando de la potencia absoluta de Dios. Es decir, es ese proceso paradójico, ¿no? Donde uno realiza un acto de negación de sí mismo para crear ese vacío que nos permita expandir el yo en, en la luz primera, ¿no? En la luz de Dios. Bueno, acá dice, únicamente cuenta el amor sobrenatural, por eso somos co-creadores. Participamos del mundo al descrearnos nosotros mismos. Aunque sea difícil, está bueno retenerlo, porque eh, es ese deshacimiento, es ese desapego de nosotros mismos para poder llegar a ese silencio donde Dios y el otro están, bueno, más presentes en uno, ¿no? Hay una... Eso ustedes lo habrán leído, yo no se lo... Y ese señor cita a un cuento que a mí me encanta de Melville, que es Battleby. No sé si ustedes lo leyeron, pero ese cuento es Sí, de un yo no hombre, me... un Es escribiente, encantador el cuento. ¿eh? Es encantador Ese el cuento cuento, es como te va maravilloso, ¿eh? envolviendo. ¿Cuál? ¿Lo puedes repetir? Porque se escucha cortado, no sé si a todos les pasa. Ahí es Bartleby. Después Ah, se soy corta, Se corta. Corta, se de cortó. Mel, se corta para mí, de se lo que le corta. pasa a Bartleby. No se oye, No, no, Vicente, Vicente, ah, ¿qué? nos podemos Dime, quedar unos dime. minutos en descrearnos. Yo no, No, yo quiero avanzar por lo menos una página. Anoten, porque si no, son 8 páginas y el tiempo es corto. Espera, porque si no, pero hago Vicente, se te escúcheme un escucha pucherito, corta, segundo. se hago te escucha pucherito. cortado, Vicente. Eh, Dejémoslo a Vicente que nos guíe, Magdalena, pero se No, escucha cortado. no lo sé cómo solucionar eso. Bueno, ok. Creo que sí, lo voy a solucionar a la manera de Magda. Voy a tener otro proveedor, pero es decir, porque, pero será entre una semana. Es decir, así. Bueno, ¿Viste? bueno. Tampoco vamos Lo a del practicar. cuento no se Este, escuchó, lo del cuento no se entendió. No, no sé cuál es. bueno, les explico. Eh, Escuchen, Butterby es un señor que un escribiente en Londres, fin del siglo XIX, un escribiente anodino, un personaje anodino que todos los demás se burlaban de él, seguramente le harían bullying, y él poco a poco va cobrando importancia
empieza a ejercer una resistencia pasiva a todo lo que es su jefe. Y entonces, cada vez que pide algo, él dice, I would prefer not to do. Preferiría no hacerlo. Y con ese I would prefer not to do, él avanza y atraviesa todo el cuento. Y hasta que en algún sentido triunfa, hasta que termina muy mal. ¿Triunfa por qué? Porque todo lo que sucede termina convirtiéndose en el centro de la trama y todos tienen que obrar según a él le parece por su propia la resistencia que él puso. Bueno, Agamben, lo que dice este señor que con quien dialoga Mr. Chul, dice, en realidad Butterfield no es ningún héroe, más bien es un hombre, sí, abusador neurótico y que termina encerrado en la cárcel y termina encerrado contra el muro y no puede, él en cambio Agamben lo pone como el ejemplo de el que es capaz de ir hasta el fondo tan importante que va hacia la nada primera y esa nada de la nada que éramos antes de la creación. Bueno. Mr. Schultz, y yo estoy de acuerdo, no está de acuerdo con Butterfield, pero si pueden buscar el cuento, lo van a disfrutar un montón. Después les escribo bien, pongan Melville y después les escribo bien déjame un poquito más y ahí vamos con los comentarios. Yo digo que este tema de descrearnos para participar de la creación del mundo es algo, es un tema re lindo, pero que nos cuesta, como cuando leíamos a San Juan de la Cruz en la Noche Oscura, con su invitación a negarse todo el tiempo, o cuando veíamos, ¿se acuerdan el miércoles de ceniza en Eliot, donde también nos... Sí, no pasa nada. Nosotros creo que lo que nos pasa también, tenemos que tomar nota a veces de la resistencia que tenemos a este tipo de textos porque nos cuesta renunciar al propio yo. Y tenemos razón, pero muchas veces nuestra vida fue muy trabajada y sentimos que es como una joya que supimos conservar a través de tantas situaciones, pero es interesante dejarse llevar y entregar la resistencia con un deseo de desapropiación libre y no de ser dominado por otro, ¿no? Ahora bien, este momento de descreación es un movimiento segundo, ¿no es cierto? O sea, ¿por qué? Porque imita el primer movimiento que es la descreación en Dios mismo. Y acá, esto es lo que en el primer documento que suele saber presente, que nos viene bien tratar de comprender, ¿no? Que Dios cuando nos crea, también hay como una descreación, es decir, Dios se anima a crear seres distintos a sí mismo y se retira. Es como un acto de humildad de Dios aceptar justamente esa distancia de los seres que cree. Dice acá, la creación es un acto de amor y es perpetua. En cada momento de nuestra existencia es amor de Dios por nosotros. Pero Dios no puede amarse más que a sí mismo. Su amor por nosotros es amor por sí mismo a través nuestro. Así, el que nos da el ser, ama en nosotros el consentimiento para no ser. Eso es tremendo, ¿ves? Que Dios esté presente en nuestra libertad y es capaz de amar también ese consentimiento que damos a no existir, porque Él es un acto de vaciamiento de Dios. Nosotros siempre hemos aprendido en teología y en la vida cristiana que, como dice el himno de Filipenses, que Jesucristo no tuvo en cuenta su igualdad frente a Dios y se abajó y se hizo uno de nosotros. Eso lo conocemos en Jesucristo. Pero lo que está diciendo acá es, en la misma creación, Dios, cuando nos crea y se retira. ¿Ok?
y acepta esa humildad no, nos mendiga perpetuamente esa existencia que nos da. Nos la da para mendigárnosla. Entonces, es decir, dice que, bueno, que Dios se oculta detrás de la necesidad y consiente nuestra alteridad de ser otros y no ser Él. Y por lo tanto, la posibilidad que tenemos de llevar nuestro ser en declive. Dios se retira y nos respeta. Es lo que le pasa a ustedes con sus hijos, con sus nietos, con las personas que más aman. Que es que uno, si ama de verdad, Suelta. ama y se retira. Si ama y determina, metemos la pata. Es decir, bueno, esto que hace Dios con nosotros es como una invitación. Ahora, se mete en esto, déjenme un poquito más. Dice, la implacable necesidad, la miseria, el desamparo, el constante peso de la estrechez y del trabajo agotador, la crueldad, las torturas, la muerte violenta, la coacción, el terror, las enfermedades. Todo eso es el amor divino. Es Dios quien por amor se retira de nosotros con el fin de que podamos amarle. Como si estuviéramos expuestos a la irradiación de su amor sin la protección del espacio, del tiempo, de la materia. Nos evaporaríamos como el agua al sol. No había suficiente yo en nosotros como para abandonar el yo por amor. La necesidad es la pantalla puesta entre Dios y nosotros para que podamos ser. A nosotros nos corresponde atravesar esa pantalla para dejar de ser. Voy a bajar este texto para que esté bien. Está cortado. Qué difícil. Sí, Perdón, pero Vicente, fíjense. ¿puedo dar mi Yo me quedé pensando. No, esperen un poquito porque si no estoy Bueno, cambiando las reglas de este, fíjense, guárdenlo, anótenlo. Fíjense, en que aparece como si Dios amara y quisiera todo el sufrimiento que nos pasa, cuando dice todo eso es amor divino, diría, todo eso es respeto de Dios por su obra y por la distancia. Y cuando Él dice cuando parece que Él no está presente, Él está muy presente en todo lo que nos sucede que está descrito ahí. Pero está presente con tal respeto que los acontecimientos se dan por su misma, es decir, por su mismo ejercicio, ¿no es cierto? Si los acontecimientos, Dios no interviene, a diferencia de la naturaleza, que la naturaleza es pura transparencia y puro vestigio de Dios, diría San Juan de la Cruz, porque es pura pureza que nos recrea y nos hace constantemente de nuevo. Acá es una presencia de Dios en algún sentido mucho más complicada, porque es una presencia de Dios salvífica y rescatadora adentro de todas estas realidades. Quizás cueste verlo así porque es la eterna pregunta de por qué Dios respeta tanto nuestra libertad y la de todos. ¿Por qué tanto sufrimiento sin respuesta? Simón es audaz porque lo pone desde un acto positivo pasivo en Dios, que por amor se retira de nosotros para que podamos amarlo. Pero es fuerte escuchar que todo eso es el amor divino. Dios está en todo momento, a una distancia. No quiere positivamente el mal, pero lo incluye de eso dentro de su amor. Esa es mi interpretación. Ya terminamos esta y vamos a hacer las ganas que tienen de decir algo. Existe una fuerza déifuga, o sea, salir de Dios, ¿no? Hay fuerza que nos hace otros y que nos hace, si no todos, sería Dios. El amor de Dios por nuestros padres, pero somos verdaderamente otros. Así podemos estar frente a Él como otros y recorrer su presencia oculta, el camino del amor que nos integrará de un modo definitivo.
Y leo este último y ya. Al hombre le ha sido dado una divinidad imaginaria para que pueda deshacerse de ella, como Cristo de su divinidad real. Ahí a mí lo que pienso en que esta divinidad imaginaria es el que fuimos creados a imagen y semejanza. Pero también tenemos la capacidad, y esa es la causa del pecado original, la pretensión de hacernos pequeños dioses de nosotros mismos. Y tendríamos innumerables ejemplos de cómo el hombre en la tierra se hace Dios de sí mismo. Y sin embargo, somos invitados a vaciarnos para llenarnos de Dios. Ahora sí, Perdón, ¿puedo decir? voy a dejar de compartir para que podamos decir algo. Voy a decir algo. Yo lo Dale. interpreto en fácil, ¿no? Lo expreso en fácil. Que es una invitación que Dios nos hace para crearnos de nuevo a nosotros mismos. Y por eso los errores que cometemos, porque todavía no estamos preparados como Dios, nos estamos acercando. Y este sería un ejercicio de creación propia. A ver qué hago yo con mi vida, qué creo. Y bueno, y los errores los tendré que sufrir y tendré que seguir aprendiendo, pero es un camino de invitación, yo creo, a que nos creamos a nosotros Ok, mismos. Eso yo entiendo ok. perfecto lo que decís, pero a mí me cuesta pensar en sacarme el yo. ¿Cómo hago para salir del yo? Lo A mí me sacás cuesta. Ok. volando y dices, Está bien, no lo respondas, Leo, déjalo que lo No, diga. quiero saber cómo se hace, porque toda mi vida pensé que el yo era importante y tenía que construirlo. Y ahora tengo que desconstruir, no sé cómo me lo desconstruyo. no, Siempre va a ser una No sé decisión si me libre. entienden. Yo Quédate con no sé si me quédate explico con la bien. pregunta. Magdalena Serrano, que Ah, hace rato que quería decir algo. No, ya está, ya está, Ya está. ya está. Bueno, Si Dale, tengo que decir, Magdalena. Dale, Magdalena, si vamos. tengo que decir algo, lo digo con respeto, ¿eh? sí. Esto no es para mí, porque yo necesito sentir que, no que lo apruebo, para nada me animaría a decir una cosa así, pero hay situaciones, por ejemplo, lo del yo y otras, y divinizarme. Bueno, estoy en un clima poético, pero yo a las 12:30 soy un ser humano distinto. sí. En este huequito hasta las 12:30 me saco el yo y después me lo pongo cuando termino. No te lo podés sacar el yo no se sale. No, por eso. Está ¿Cómo bueno. se? No, la psicología Magdalena, se nos va a alinear con Vicente con este planteo, es fuerte, pero creo que la clave yo no siento que está en el acto de libertad, en el sentido de ponerlo a Dios de verdad como centro y no a nosotros mismos. Pero no es nada fácil, porque toda la psicología pone todo en el yo, el yo, el yo. Entonces se te cae la psicología, por decir entera casi. ¿Entendés lo que quiero decir? No. Es así. no, Perfecto, creo que Belén. Coincido con eso, con lo de Belén. Por eso puedo me a ver, de verdad que es un planteo como muy vamos a contradictorio. escuchar a la otra psicóloga, Bueno, porque yo, está muy yo bueno, está muy bueno. Vamos a escuchar a la otra psicóloga, que tenemos No, dos yo psicólogas. creo que tenemos el ello, el yo y el ideal del yo. Y todo esto apunta más bien al ideal del yo. Pero yo hay muchas cosas como Magdalena que no comparto, no me siento cómoda. Ya, Dios mío, concédeme que me convierta en nada, no estoy de acuerdo. Yo creo que Dios me creó y no para que me convierta en nada, para que sea lo que a mí me parezca, que me dio la libertad para que yo sea algo más que nada. Sí me parece bien vaciarte para que Dios tenga un lugar en vos,
eso me parece obvio, ¿no? Pero la falta de deseo, abolir totalmente el deseo, abolir el deseo es la muerte, no existe. Entonces, como psicóloga hay muchas cosas que no me parecen como fuera de la realidad, me parecen de mentes totalmente espirituales que no están viviendo una realidad. Despojarte, convertirte en nada, no es verdad, no es verdad eso. ¿Quién se quiere convertir en nada? ¿El que se Además, quiere yo morir? pensaba que no tener deseo, no tener proyectos, elimina todo tipo de Por eso, creatividad. si no tenés Miren, deseo, estás muerta. Claro, esperen, yo esperen. también. Está bueno primero por la libertad de cada uno, va expresando su Sí, resistencia y lo que piensa. Sí, Leo. Yo pienso, para mí, yo lo veo tan fácil. Es Ay, qué como decir, suerte. bueno, yo tengo depende de cómo se entiende el yo también, ¿no es cierto? No es el yo individual, particular, es el yo divino, que somos Estás uno hablando de con la el totalidad. Pero el todos. yo es el yo Y particular, esta es el de cada uno. Silvia, no interrumpa. invitación, Ok, Leo. Otra cosa. Está bueno yo que creo asume la que resistencia. esta invitación me pareció buenísimo. Vicente, me pareció, hijos. Nosotros los hemos creado, ¿no es cierto? Ahora, pero cada uno está invitado a volver a crearse, además de lo que nosotros le dimos. Tiene que ser él mismo para agruparse al yo plural. Yo lo veo fácil. Bien. Ahora déjeme decir una cosa. Está buena la libertad, está bueno también la resistencia, porque justamente eso es lo que me parece que ella es disruptiva y provocadora. Y está bueno saber que ella es falible y una de las cosas que estará de acuerdo y otras cosas que no. sí. Pero a mí, en este ejercicio empático de recibir justamente de alguien que dice algo que yo estoy acostumbrado a pensar lo contrario, es interesante por la fuerza que tiene y por qué lo está diciendo. Este, y entonces, cuando ahí Simón Weil no dice, Inés, anular el deseo, dice conservar la energía del deseo y que la imaginación no se agote en ilusiones que después te dejan más sola y más frustrado por deseos vanos. No, no dice anular el deseo. Dice conservar la energía Bueno, del deseo deseo, vano, buscarle objetos del deseo justamente más elevados, no es negar todo deseo. Eh, es matizado un poco ese tema del deseo en eso. Pero está bueno porque nos pone en el movimiento. Fernando no dijo nada. Vamos a escucharlo a Fernando. Oh, no me escuchó Fernando. Fernando Gentile, what do Sí, you think? no, yo quería decir que la interpretación, ahora desde hace unos meses hay un libro que está en bestseller que se llama La creación del yo. Y en este libro, La creación del yo, habla un poco de esto, del cerebro, cómo se va defendiendo y cómo se va adaptando a las Poné distintas tu sonido problemas. más fuerte, Fernando, pues se te escucha poco. Claro, ya lo tengo al máximo, me parece que la computadora esta anda mal. ¿Ahora? Sí, ahora sí. ¿Mejor? Sí, sí, mejor. Sí, mejor, mejor. Dale. No, te decía que hay un libro, sí. a ver, espera que lo Dale. voy a poner, ahora, sí, No se escucha. No se Se va. escucha, Fernando. Sí. ¿se escucha?
No, Dale. Bueno, no. Te decía que hay un libro que se llama La creación del yo, que habla un poco de todo lo que estamos hablando ahora en este momento. Que lo que escribe Simon Weil es bueno, que el hombre es el artífice de su propio destino. Depende de nosotros todo lo, lo que hagamos y nuestra evolución o una creación y una descreación. La historia lo demuestra, que es nuestra mejor, digamos, profesora de esto. La historia demuestra que el hombre ha mejorado, pero muy lentamente a través de los años, y sigue con muchos de los problemas del comienzo, ¿no? Así que me parece interesante el análisis de Weil con respecto a este aspecto. Ok. ¿Se Bueno, escuchó? Sí, Sí, sí. sí, yo perfecto. puedo sí, se escucha. decir, puedo Sí, comentar. Graciela. Es bastante, sí, es bastante difícil, ¿no? Pero pienso que vos lo comparás con San Juan de la Cruz en algún sentido, y por eso quizás tenemos que tener un nivel muy alto de espiritualidad para poder entender lo que quiso decir, porque habla también cuando dice la humildad es la confianza, ¿no? Y yo pienso que en el fondo sintetiza un poco nuestra fe, porque cuando dice que todas las enfermedades y todos los males es, es Dios ausente, es como, digamos, para ser abogado del diablo, el no creyente te diría, es un consuelo que tienen los creyentes, pero en realidad Dios no está ahí, en el mal, en las guerras, en las enfermedades. Pero bueno, para nosotros con fe, es como que es una invitación permanente y exigente a decir, bueno, Dios está presente y, en la nada o en la destrucción de todo y bueno, es como, me parece que explica en el fondo lo que es la fe, pero bueno, hay momentos espirituales que es muy difícil de comprenderlo y de aceptarlo. Pero bueno, ella vuelve a que la humildad, ¿no? Es la confianza, confianza que está detrás de la enfermedad, que está detrás del mal. No sé, lo veo un poco así, a también al tema Sí. de la Ahora, nada. No, no es que, como dicen las déjenme, psicólogas, la psicología, perdón, lo único que quiero decir es verdad, como dijo Magdalena también, ¿no? Toda la vida construyéndote, pero bueno, sabemos que en algún momento o en los momentos más profundos, hay que soltar lo que uno es, lo que uno que construyó, y nos vamos a ir desnudos y sin nada. O sea, que quizás es parte del camino, ¿no? Como dice también Chichita, o sea, el aprendizaje permanente a soltar lo que construimos. bueno, miren, no, aparte, Yo a puedo mí decir algo. me gustó lo que dijo Magdalena. A mí me gustó lo que dice Magdalena, que decía, claro, se terminan estas 2 horas y después vuelvo a ser yo y tengo que hacer, como diciendo, ¿qué hago con mi yo cotidiano? Es verdad, pero está bueno, a cada uno saque como la perla que le sirve y por ahí deje la que no le sirve, o no sé, la palabra servir es fea, pero decir la que no, a veces incluso por identificación y a veces por contradicción, dejar que estas verdades dichas por otra persona que siente, piense y sufre toda su vida en y que lo largó a la humanidad y a 100 años después, o 80 años después estamos conversando, y dejar que justamente la verdad que vamos sintiendo y aprendiendo vaya haciéndose luz en nosotros, ¿no? Es decir, tengamos respeto a nuestros propios procesos, digo, eh, lo de- no hace. Ahora déjenme leer más, porque si no vamos a leer muy poquito. Pero vos podrías dar una Uno, palabra, podrías dar una palabra de aclaración para el tema de la psicología y lo que ella quiere decir que vos es que, explicaste aquí. claro, pero esa no se mete como psicóloga. Es decir, eh,
Y este, esa relación al yo, ahora va a hablar, justamente es el yo que está como, es muy clásico esa, es decir, es muy agustiniana, es muy clásico desde la teología clásica, por eso te diría que es un pensamiento antes de Freud. Es decir, porque es el pecado en la tradición clásica es volverse a la criatura y no a Dios. Y ella constantemente habla de la atención hacia lo puro. Entonces, con todo nosotros lo que tenemos de la riqueza de la construcción de la propia personalidad y del propio camino, que ella no hizo más que respetar su propio camino. Fíjense su vida, ¿no? Pasó de estar el otro día tan joven, una muchachita que pasó de ser anarquista a ser comunista, y mientras iba, y en cada cosa que veía le ponía el cuerpo, le ponía la vida y le ponía la palabra y hacía un artículo. Es decir, pasaba, pero pasaba, lo veía, le ponía el cuerpo, le ponía la acción y lo hacía un artículo, es decir, lo pasaba por distintos códigos de comunicación. Y y por eso la iban pasando de colegio en colegio porque era así, rebelde. Hasta que le llega la paz en 1936, cuando tiene la paz, cuando tiene esa experiencia religiosa de encuentro con Dios de una vez para siempre, ahí en Portugal, como hablamos la otra vez, y después en el monasterio de los cistercienses de Solesmes, en Francia. Y ahí ella siente y experimenta que siempre fue cristiana y que siempre fue cristiana aún antes de conocerlo a Dios y que para ella la cruz, el misterio de la cruz, le basta como respuesta a todas las contradicciones. Dice, a mí la cruz me basta, y a nosotros no nos basta la cruz, necesitamos la resurrección. Pero ella lo dice muy clarito, a mí lo que me centra es el amor de Jesús en la cruz. Entonces, este, pero vamos a leer, vamos a leer un poquito más y después siguen comentando. Ahí vamos. Dice, les voy leyendo. ¿Alguien quiere leer lo que está en negrilla ahí? Al hombre le ha sido dado una divinidad. ¿Lo agrandás un poquito, Vicente, por favor? Dale. Sí, No, le ha Magda, sido dado. viste que yo te hago caso, Magda. Parece que no, pero te hago caso. Mirá el trabajo que me hiciste hacer, dividir para que podamos. Así que la enmienda 23 de Magda yo le hago caso, ¿eh? No. De vez en cuando te hago caso. Ah, eso sí. Bien, vamos a ver quién lee. ¿Querés que ¿Al lea? hombre? Dale. Al hombre. ¿Puedo? No, ahí estaba Graciela, después Ah, seguimos, bueno, Magda. bueno. Está bien, está bien, está bien, está bien. Al Dale, hombre, Graciela. al hombre le ha sido dada una divinidad imaginaria para que pueda deshacerse de ella como Cristo de su divinidad real. Pienso en esto de haber sido creados a Sí, imagen y pienso semejanza, de corrido. con la pretensión de hacernos pequeños dioses de nosotros mismos y con la posibilidad de poder vaciarnos para llenarnos de Dios. Renuncia, imitación de la renuncia de Dios en la creación. Dios renuncia en cierto sentido a ser todo. Nosotros debemos renunciar a ser algo. Es el único bien para nosotros. Somos tonudes sin fondo por no haber comprendido que tenemos un fondo. Cuando nos quedamos en nuestra razón, a veces obstinada, y queremos ser algo, sin darnos cuenta que no somos nada,
y podemos volver con nuestra nada a Dios. No se posee más que aquello a lo que se renuncia. Aquello a lo que no se renuncia se nos escapa. En ese sentido, no se puede poseer nada sin pasar por Dios. Casi más para rezar, habitar que comentar, tenemos lo que entregamos, aunque suene más a súplica que a realidad. Vale la pena intentar y confiar. Él se vació de su divinidad. No, nosotros hemos de vaciarnos de la falsa divinidad con la que hemos nacido. Una vez que se ha comprendido que no se es nada, el objetivo de todos los esfuerzos es convertirse en nada. Con ese fin se sufre con conformidad, con ese fin se actúa y con ese fin se reza. Dios mío, concédeme que me convierta en nada. Ok, paremos ahí. Otra lectora que está bueno, Magdalena, que querías leer. Dios mío, concede. Magdalena Serrano, querías leer. Dios mío, concédeme que me convierta en nada. Reconocer la propia inconsistencia y aceptarla con verdad, sabiendo que allí, en esa tensión, somos amados y Dios pasa más hondamente dentro nuestro. A medida que me voy convirtiendo en nada, Dios se ama a través mío. La creación se consuma cuando entregamos nuestro yo por amor a Dios. La descreación como consumación trascendente de la creación, consumación trascendente de la creación. Es una extinción en Dios. Brinda a la criatura extinguida la plenitud del ser. Acceder a no ser nada por amor no es destruirse, sino ascender a una realidad más elevada. Con la idea de la descreación, Simone Weil formula el principio de cualquier mística. ¿Quién Ahí, se ahí, suicida? ahí hay una palabra que me creó mucha dificultad, que es quien se suicida. Por eso yo le puse ilusión del suicida despierta a un modo superior del ser, ¿no? Es decir, la ¿Cómo? interpreté Ilusión del suicida despierta a a un un modo, superior, despierta a un modo superior, a un modo, bueno. claro, cuando quiere El, liberarse de lo que está, en sí, realidad sí, lo hace para ir porque, a un modo superior. exacto. ¿Sí, El, Magdalena? sigo con el verdadero. Dale. El verdadero descrearse es hacerse nada conscientemente, es morir para dar vida, ocultar el yo como Dios lo hace cuando nos crea. Mientras nos conserva en el ser, se retira y está presente en la distancia, como lo estuvo con Jesús, distante y presente, perdón, distante y presente en el sufrimiento. En otro lugar también dice Dios, no es el sufrimiento ni el gozo, está fuera de él, más allá de él. Lee ¿Crees? este texto y ahí paramos. ¿Paro acá? No, lee ese, crece, hasta ahí, ese texto entero y paramos ahí. Crece más allá de sí mismo hacia la vida auténtica. Si el grano no muere, debe morir para liberar la energía, ay, qué pena,
que lleva en él con el fin de que se formen a partir de él otras combinaciones. De igual manera, debemos nosotros morir para liberar la energía afectada. También el dolor nos enseña que como criaturas, en última instancia, no somos nada. Para eso sirve realmente el dolor. Si pensara que Dios me enviaba el dolor merced a un acto de su voluntad y por mi bien, me creería algo y desaprovecharía la principal utilidad del dolor, que es la de hacerme ver que no soy nada. Y sí, hoy, sí, hay qué amor a Dios a través del dolor. Debo amar que no soy nada. Qué horrible sería si yo fuera algo. Amar mi nada. Amar ser nada. Amar con la parte del alma situada del otro lado del telón. Ah, porque la parte del alma perceptible para la conciencia no puede amar la nada, pues siente horror de ello. Ok. Esto nos Gracias. pide, Sí, eso, lee ese pedacito y terminamos, dale. esto nos pide un gran consentimiento a la verdad que surge si nos ponemos, si podemos dar cuenta que casi constantemente nos apropiamos del don para hacer algo y necesitamos amar, un poquito más arriba, un poquito más arriba, y necesitamos amar, no ser nada para ser pequeños, otros sumergidos en Dios. Gracias Ok. a la descreación, nos No, convertimos. está bien, hasta ahí, está ahí, está ahí, está ahí. Listo. Hasta ahí, Magda, hasta ahí, gracias. Bueno, Uy, uf, A mí que me lo explique porque estoy anonadada con todo esto que leí. Es mucho. es mucho. Es Pero partimos, digo dos o tres cositas chiquitas para darles coraje a decir algo. Después tenemos 5 minutos de gol. No, porque a veces se pone caliente el asunto y está interesante. no, Eh, no da para eso. a mí me encantaría saber. Siente el mal, recibir cosas y Dios está presente y yo hago mal por mi libertad. Pero todo esto que leí me dio vuelta. Bueno, miren lo que leí. No, pero miren lo que leímos. Hablamos de la renuncia, ¿no? ¿Cómo? Es decir, hay divinidad imaginaria, ¿no? Y yo lo relaciono con esa capacidad de Jesús de despojarse de su propia divinidad para hacerse Sí, uno de nosotros. Bueno, también sí. nosotros aprender a ser criaturas y no pequeños dioses, ¿no? Sino criaturas amadas y no pequeños dioses, ¿no? Después el tema de la renuncia, ¿no? Imitar la renuncia de Dios. Y ese renunciar a hacer algo puede ser algo muy que nos cueste mucho, porque a veces en esta vida cuesta mucho llegar a hacer algo. Y entonces, si llegar a construir y hacer ser quien soy, si yo digo que no tengo que hacer nada, pareciera muy destructivo. Eh, Vicente, está bueno. no se, no Espera, se espera, puede espera, leer de corrido, no se puede leer de corrido. Cada oración es un concepto a desarrollar. y sí, pero está bien, Magda, pero tenemos todo un contenido, si no, haríamos una sola página.
Ahora, fíjense, esta cita, cuando él dice, es el único bien para nosotros, somos toneles sin fondo por no haber Sí, comprendido que tenemos sí, un fondo. A mí me hace sí. acordar mucho ¿se acuerdan cuando leíamos a Eti y Lesum y Rilke con la melodía de las cosas? ¿Eh? Que cada uno No escribía la melodía y el fondo era el que nos sostenía, ¿no es cierto? sé. Es decir, bueno, también aquí, ¿no? Saber pensarnos y sentirnos como nos puede pasar a veces de fuerte oscuridad, se muere sin fondo, es como sentirse parte de una angustia inimaginable. Entonces, decir, somos toneles que tenemos un fondo y por eso no podemos ser algo totalmente autónomo de Dios y no podemos ser algo que, que se baste a sí mismo y que se invente a sí mismo. Es decir, de un modo eh, casi absoluto, aunque tengamos la libertad y la pretensión de hacerlo. Después cuando dice, que me parece muy lindo lo que dice, no se posee más que aquello a lo que se renuncia, ¿no? Es decir, cuando uno tiene algo que lo entrega de corazón y es la manera de poseerlo más plenamente, ¿no? Porque de alguna manera, diría, lo pasó por Dios. Sobre esto de vaciarnos de la falsa divinidad y comprender que no somos nada, o sea, nada. Es muy parecido a lo que dice San Juan de la Cruz en la Noche Oscura, que nos da de patada. Por eso yo siempre con cántico espiritual, porque el cántico espiritual nos hace subir, 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 y se pena porque Dios, pero Él ya se purificó tremendamente y se hizo tremendamente nada para poder subir, subir, subir y reclamarle a Dios ese matrimonio de unión espiritual. O sea que es natural, ¿no? Rechazar este ser nada, porque no es una indicación absoluta, es una indicación relativa. Es ser nada frente a Dios y es reencontrarnos con su don. Por eso ella le Bueno, pide, concédeme que ser nada. Ya les dejo hablar. Después dice, habla de nuestra extinción en Dios, ¿no? No es destruirse, sino ascender a una realidad más elevada. Y después entonces eh, es Dios como esta presencia de Dios en la distancia, aunque no entendamos y encima no lo sintamos y nos revele, y a veces con fuerza, eh, es tremendamente consolador cuando uno descubre la presencia de Dios aún en la distancia, aunque uno está revelado en el sentimiento, o aunque uno está revelado en la sensación de vida. Eh, y después leímos el texto. eh, si me creyera algo, desaprovecharía la utilidad del dolor, que es justamente la de hacerme ver que no soy nada. ¿Vieron cuando uno quiere tratar de hacer algo y se queda contento porque lo hizo? ¡Ah, qué bueno lo hice! Y entonces, y enseguida, no, se queda en el pequeño esfuerzo que hizo, cuando uno en realidad, el dolor, diría casi en inglés utilizan y en español también la palabra mero, ¿no? Es el mero sufrimiento. Cuando habla de la desdicha, es el mero sufrimiento que no tiene explicación y que uno tiene que soportarlo como es, con el sentido de ausencia total que tiene. Detrás de ese sentimiento de ausencia, detrás de esa rebeldía que nos provoca, Dios está presente en la distancia. Y hasta ahí llegué yo. Un comentario y nos vamos a 5 minutos de recreo. Pero, Flor, ¿querés decir algo? Ahorita quería decir algo para el punto de vista. Te quería decir que para mí todo esto es nuevo, ¿no? Pero bueno, a mí Simone Weil me encantó. Eh,
el amor de Dios en medio de todo esto del desamparo, de la miseria, del dolor. Eh, leyendo llegué a una conclusión que la anoté. Dice, yo puse que él busca el sentido más profundo del encuentro con lo sagrado. Es lo que me da. O sea, la pérdida del silencio es a donde él va, como para reducir el yo y darle espacio a Dios, pensando en lo que dijo Silvia al comienzo, es reducirme yo para darle espacio en mi ser a Dios, es lo que dijo. Yeah, that's it. That's it. Gracias, Flor. ¿Alguien más quiere decir algo? A mí, voy a decir una Sí, herejía. Magdalena Freire. A mí, yo voy a decir una herejía. A mí me parece que estas cosas las dice ella, que es quien es, San Juan de la Cruz, Eti y Lesún, que son personas como muy, no sé, con una vida muy, no sé cómo decirlo, una conciencia del yo, de Dios y todo eso. Yo no sé si tengo ganas de hacer, de lograr todo esto que ellos dicen, ¿no? Ese volverse nada. Yo entiendo como que uno tiene que ir creciendo y ir dejando que Dios eh, entre en uno y que... Pero eso, a mí hay cosas, o ese dolor tan fuerte, que gracias a Dios uno no lo ha tenido demasiado, pero ves gente con tanto dolor y ves, Dios, ¿dónde está? ¿Y qué le decís a esa persona que está sufriendo tanto? Dios está ahí atrás, no te lo creen. No sé, me cuesta eso, todo eso. Yo lo veo como muy lindo, pero muy teórico, no sé, muy teórico o muy, que bueno, uno quizás tendría que aspirar a eso, pero la verdad que, no sé, me cuesta. A mí ¿puedo decir algo? Yo ¿Puedo decir comparto algo? mucho lo que dice. ¿Puedo decir? Sí, dale. No, yo comparto mucho lo que acabas de decir, Magdalena, y creo que Dios, nuestro mandamiento es amar al prójimo como a ti mismo. La medida del amor al otro es el amor que tengo por mí. Si yo no soy nada, no sé qué puedo dar al otro. Yo tengo que ser algo. Y soy algo porque Dios me hizo a su imagen y semejanza. Entonces soy algo valioso. Eso tengo que pulirlo. A mí me parece que todo lo que leemos, todo lo que dice, me gusta y concuerdo en lo general. Cuando voy a lo literal, me hace más obstáculo. Entonces hay que apelar más como a la metáfora o a la generalización y ver cada cosa en los ojos de su época y de su contexto, que es totalmente distinto al actual. Pero eso es lo que creo. ¿Puedo decir algo? Gracias. Sí, Sí. Fernando. Sí, mucho de lo que escribió Simone Weil coincide con algunos filósofos como Schopenhauer, que habla que la vida es sufrimiento y que el placer es chico, y que el sufrimiento es un poco la base de la vida antes que el placer o el vivir. Lo que a mí me parece de Simone Weil, que realmente escribe muy bien y realmente uno puede estar de acuerdo con muchas apreciaciones, pero hay otras que me parecen muy imaginativas, pero evidentemente que hay que pensarlas y profundizar varias veces en el renglón que ella escribe una idea, ¿no? Realmente. Ok. Elisa, ¿querés decir algo? Yo. Eh, a mí me parece que esta Después señora leo. es muy fundamentalista, porque pasa, fíjate lo que dice acá, el dolor sirve para hacerme ver que no soy nada. Gracias a la descreación, nos convertimos en mediadores entre Dios y la creación. Siendo nada, nos convertimos en mediadores
Y después dice, es obligado nuestro consentimiento para que Él perciba a través nuestro su propia creación. Dejando de lado las críticas, ¿qué sería lo positivo que saco de ella? Ser humilde, nada más. ¿Sí? Leo. Y vamos a ver. Leo. A mí me parece perfecto lo que dice Simone Weil, me parece perfecto, porque ser nada significa, sacando un poco el de la literalidad, ¿no? Significa la conciencia de que no somos perfectos, simplemente frente a lo perfecto soy nada. Y el hecho de la presencia de Dios en el dolor, yo siento que Dios está ahí al lado esperando que el enfermo le pida ayuda. Pero por algo se enfermó esa persona. No a lo mejor no tiene nada de fe, entonces no puede dirigirse a Dios sin fe, porque para él Dios no existe, Está para bueno. ese Y enfermo. aparte, No, yo lo veo con aparte mucha todas las claridad. realidades que él, aparte todas las realidades que nos nombra como realidades existenciales que a nosotros nos choca y lidiamos cuando nos toca y nos cuesta verlo en otros y nos duele mucho cuando lo vemos en otros, todas estas realidades tienden nos generan un conflicto que tiende un poco a separarnos, es decir, y a separarnos así, o le ponemos el nombre de Dios rápidamente, Dios lo quiere así, y entonces son esa especie de providencialismo, o los ponemos del otro lado, Dios está ausente y en realidad a Dios no le importa todo esto que estamos viviendo, ¿no? Y lo que ella dice, Dios no es ni el sufrimiento ni el gozo, está presente de un modo misterioso, pero no es ni el sufrimiento que estamos viviendo, ni el gozo que estamos viviendo. Y uno, y ella lo dice, tiende a apropiarse, es decir, a apropiarse de tal manera de esa realidad que le ponemos un nombre que necesitamos ponerlo, pero que en definitiva es provisorio, ¿no? Entonces, incluso este sentirnos nada frente a Dios es muy verdadero y es provisorio porque Dios nos ama tanto que valemos lo que vale la sangre de Jesús. Así que de nada un pepino, porque en realidad nos ama a cada uno como un pequeño absoluto. Así que no es, tampoco hay que tener nada con una literalidad agresiva, ¿no es cierto? Sino más bien más bien como un acicate que nos derrumba nuestras falsas construcciones, ¿no? Es decir, pero Tenemos que tomar los textos en un sentido figurado, vamos a decir, no absoluto. La palabra nada se puede adornar. El fondo, sí, pero no como lo estamos tomando, lo tomo yo, lo tomaba No, y en está bien. forma absoluta. ¿Puedo? Me ayuda mucho pensarlo así. ¿Puedo decir? A ver, Belén, después puedo decir. Me ayuda mucho pensarlo en esos términos, digamos, como una invitación a la humildad para dejarnos llenar de Dios, pero la palabra nada a mí me resulta un poco fuerte desde esta cosa como del hincapié en la miseria, la miseria, la miseria, la miseria que no me hace bien como espiritualmente hablando. En cambio, pensándolo como un vaciarme para que pase la luz, vaciarme de mí misma, ahí es como que me llega más, lo siento más verdadero. ¿Se entiende lo que quiero decir? Ahí no sé cómo explicarlo. Sí, perfecto. Gachi, nos vamos al recreo porque no, hay que ir al recreo. A mí me parece que, bueno, como vos decís, a cada uno le llega algo y hay que interpretarlo así. A mí me viene
perfecto esto. Me siento, cuando dice amar con la parte del alma situada del otro lado del telón, porque la palabra telón, estoy viviendo un momento muy especial y realmente me significa mucho, porque la parte del alma perceptible para la conciencia no puede amarla nada, como decía Belén, pues siente horror de ella, pero hay momentos en la vida que esto son como momentos existenciales, como vos decís, y que también te prueban, ¿no? O sea, o está Dios detrás de todo eso y no lo ves, o bueno, o no crees, o no creer en Dios, pero es como que te lleva al límite. A mí me gusta. Ok. Bien, vamos a parar de grabar y voy a compartir el texto. Bueno, ahora un cachito porque como voy a leer salteado, este es el próximo texto que nos toca. Gracias a la creación nos convertimos en mediadores entre Dios y la creación. El no ser nada permite apartar el muro divisorio que separa a Dios de su creación. La descreación es el amor de la criatura hacia Dios, ese amor que completa la creación. Tenemos la posibilidad de actuar de mediadores entre Dios y la parte de creación que se nos ha confiado. Es obligado nuestro consentimiento para que Él perciba a través nuestro su propia creación. Con nuestro consentimiento realiza esta maravilla. Gustaría que yo me retirara de mi propia alma para que esta mesa que tengo ante mí tuviera la incomparable fortuna de ser advertida por Dios. Dios no puede querer de nosotros más que ese acceder a retirarnos para que le dejemos pasar. Rilke, cuando estaba perdido su crecimiento y necesitaba, y se casó así forzadamente, un poco forzadamente, impulsivamente con su esposa, y empezó y se mudó a París y trabajó con Rodin. Y Rodin le dijo, olvídese de sí mismo y observe, observe, tenga disciplina, trabaje y observe. Y así le enseñó la capacidad de objetivar en su vida como método artístico para hacer poesía, olvidarse de sí mismo, observar y trabajar constantemente. Esto es un poco, a mí me hizo acordar esta capacidad que tenemos con lo propio de ser colaboradores con nuestra propia creación, es decir, de nuestra propia alma, como dice más atrás, de nosotros mismos, para que los objetos asomen en su belleza y para que las personas asumen en su belleza y para que nosotros no seamos una presencia tan fuerte entre medio de las personas o de los objetos, para que Dios pase con más fluidez. Me gusta esta invitación justamente, que es como casi como una invitación a descentrarnos en todo vínculo, en toda contemplación, descentrarnos de nosotros mismos. La paz y el ejercicio me olvido decir para que todo pase y se comunique. Esto pide un constante ejercicio de verdad y explicación, porque solemos acentuar la diferencia, la distancia, cuando podemos comunicar la melodía de las cosas en comunión con las personas. Pienso mucho en Eti y su deseo de comunión universal cuando todo pasara, y lo olvido de decir que pide Rilke para conocer la melodía y el fondo que nos comunica. Y acá sigue nuestro amigo Mr. Chul.
Hoy en día, bajo la presión de la autenticidad, tratamos desesperadamente de ser algo, alguien, ser algo, ser alguien. La autenticidad es la dedicación, casi no ser nada, aplicar la autorrenuncia. Supongo precioso debate o tensión, esto de ser auténtico, cuando necesitamos afirmarnos y descubrir cuándo sacrificarnos, aprender a hacer nada y renunciar, pero habitando el don. Y acá Mr. Schultz se ensaña con esto de la autenticidad y dice, el imperativo de la creatividad, que obedece a la lógica neoliberal de la producción, nos impide ver la verdadera creación. El delirio neoliberal de la creatividad resulta miserable si lo comparamos con la grandiosidad de la creación divina, con la belleza del universo, que consiste en cualquier producción humana que se pueda calificar de creación requiere una autorrenuncia. El genio de la atención carece de yo. La creación se recibe por una gracia. Si bien en el arte y la ciencia una producción de segundo orden, brillante o mediocre, es extensión de sí, dice la producción de primer orden, la creación, en una producción de primer orden, es decir, más excelsa, la creación es renuncia de sí. Pienso en nuestra pasión moderna desde el Renacimiento por el autor, y pienso en contraposición con el artista medieval colectivo que modelaba cada pequeña escena en las catedrales que tardaban de años. Otro texto. Otras razones estructurales de la crisis de la religión, más allá del declive de la atención, el crecimiento del yo. En la actualidad nuestra atención gira únicamente, exclusivamente en torno al yo. Celebramos el culto, el oficio religioso del yo, en el que cada cual es sacerdote de sí mismo. Es el vocabulario, en el vocabulario del régimen neoliberal, el sacerdote de uno mismo es el equivalente al empresario de uno mismo. Cada persona se produce, se presenta a sí mismo. El ruidoso yo mantiene a Dios alejado de nosotros. ¿Mantiene? Esto está escrito hace 80 años. Si viviera ahora, ¿qué diría entonces? Cuando se venera a Dios en un ser humano, ese ser debe convertirse en un objeto a través de la pasividad de sufrirla en silencio. La el pasividad del objeto ruidoso se opone yo diametralmente mantiene a Dios alejado de nosotros. El sujeto activo que es incapaz de sufrir pasión alguna no tiene acceso a Dios, a la verdadera creación, ¿no? Podemos escapar del sufrimiento que está ahí. En todo caso hay que atravesarlo. El rechazo sistemático al sufrimiento como meta imposible, como lo dice, el ruidoso mantiene a Dios alejado de nosotros. Esto es cuando vieron, tenemos tanta problema, ansiedad, dificultad, y a veces no nos damos cuenta que estamos como encerrándonos en nuestro propio ruido. Todo pasa, y mucho podemos purificar por los fracasos cotidianos a la idealización de nuestras propias expectativas. Dios está siempre porque no abandona, pero también está más allá. Dice Mr. El santo de Bail es radical. Muchas de sus ideas son realmente sagaces. Esta sagacidad dramática va acompañada de un gesto profético. Dice, dos tendencias extremas. Y acá, destruir el yo en provecho del universo. Esto piénsenlo y anótenlo porque da para un lindo debate. Destruir el yo en provecho del universo o destruir el universo en provecho del yo. El que no ha sabido convertirse en nada corre el riesgo de que llegue un momento en que todas las cosas son distintas a él, dejen de existir. Esto es para meditarlo, porque muchas veces uno está peleado con situaciones o en discusión con personas y en realidad, vamos a pensar,
no sé si está tan peleado con la persona o con la situación, sino con la expectativa, con lo que uno proyecta de esa situación. Eh, y a veces entonces dice, esta aporía que pone, ¿no? Construimos el yo en provecho del universo, como si tuviéramos que aniquilarnos mal, sometiéndonos, o destruir el universo en provecho del yo, y ahí entra un poco todo lo que significa ese daño que nos hacemos a nosotros mismos o al medio, ¿no? Es común ver esto de no poder distinguir o aceptar lo diferente a nosotros mismos, o los que son como nosotros, o los que piensan como nosotros. Y esto pasa mucho, ¿no? Que uno, porque se siente en comunión, porque se siente afinidad, porque siente que es tan normal y que es tan bueno, pero a veces esos pequeños círculos se convierten en una realidad que no deja de ser una extensión de nosotros mismos. En el plano personal, quien puede criticar y raya su ego, tiende a proyectar lo propio en todo al punto de anular al otro, ya sea por sometimiento o por indiferencia. No existe. La capacidad de ser yo, de decir yo, no es solo una ventaja, también es una importante traba, porque el yo estrecha enormemente la visión del mundo. Renuncia a mi amorosa, mi yo por Dios, al convertirme en nadie, en nada, me transformo en el ojo limpio de Dios a través del cual contempla su creación, sin que el yo dañe ni distorsione nada. Se trata de que nos retiremos de nuestra alma, de que vaciemos el alma para que las cosas experimenten el gozo de ser vistas por Dios. Y acá sí, todo lo que veo, oigo, huelo y como y toco, todos los seres que conozco, a todos los privo del contacto con Dios, y a Dios lo privo del contacto con todo ello en la medida que algo en mí dice yo. Una cosa es yo, saber retirarme, respetar ese cara a cara. Esto conduce a una perfecta unión amorosa entre Dios y la tierra, que piso o el mar que hoy. Es fuerte, digo yo. Parece un ensañamiento con eso, pero es más una tremenda purificación, donde podemos hacer silencio y que la presencia, la luz de los seres de Dios y las personas se comuniquen para que entren en contacto y nosotros como colaboradores sigue diciendo acá. Hay que alcanzar una contemplación pura en la que dejemos de inmiscuirnos. Para ello se requiere un crecimiento extremo de la atención, de manera que el yo acabe siendo absorbido por esa atención. Ver un paisaje como tal y como es cuando yo no estoy en él, cuando yo estoy en cualquier lugar, contamino la quietud del cielo y de la tierra con mi respiración y con el latido de mi corazón. Tremendo. La contaminación se refiere aquí al hecho de que ejercemos poder sobre lo que vemos. Lo bello es lo que no puedo querer cambiar. Tener poder sobre algo es contaminarlo. Poseer es contaminar. Nosotros nos apoderamos de las cosas para satisfacer nuestros objetivos y necesidades. Y al hacerlo, contaminamos, No será mucho. desarrebatamos su belleza. Sigo un cachito más. El poder de la acción que no reconoce desde sí mismo y construye legitimidades que dañan al otro o contaminan el medio. La propiedad privada como un derecho absoluto, todo este comentario mío, más valioso que el de la vida misma. Acá otro texto. La apropiación destruye la belleza. Solo una percepción que renuncie a toda anexión, una atención profunda y contemplativa, libera su belleza, liberándolas de todas las inmundicias de la apropiación. La atención superficial, percepción son los desechos. Dice, cita a Michel Serres, no es baile. Nuestros productos ya tienen un sentido potencial y resultan más fáciles de percibir cuanto menos elaborados sean, cuanto más se parezcan a desechos, imágenes, desechos de cuadros, logotipos, desechos de escrituras, carteles publicitarios.
desechos de visión, anuncios sonoros, desechos de música. Estos sencillos y vulgares signos se imponen por sí mismos a la percepción y alteran el paisaje más completo y se por abajo, de manera que nos impide verlo. Porque es la percepción lo que salva. Y entonces sigo un poquito más, voy a saltear quizá lo hemos dicho varias veces, que con nuestra imaginación generamos, ¿no es cierto?, proyectamos sobre las cosas y según ella, la verdad de las cosas se transparenta a partir de esa extinción del yo. Dice, ojalá desaparezca para que las cosas que veo se vuelvan perfectamente hermosas, por no ser ya cosas que veo. Y después ahí se mete con el tema del futuro. Y es interesante porque cuando relaciona el tema de acuérdense la imaginación como productora de ilusiones y, y se Lo mete, conocí. y se mete con el futuro que nos lo forjamos en nuestra imaginación, ¿no? Dice, el futuro requiere del yo, un quererse así, dado que lo proyecto por amor a mí mismo, en función de mis posibilidades de ser. Consigue ver las cosas tal y como son. Todo deseo se sitúa en el futuro, dice Baez, mientras que si solo deseamos que un ser exista, este existe. ¿Qué más se puede desear? Ser amado es entonces real y está desnudo, sin cubrir por el futuro imaginario. Si poder separar la mera realidad del ser que existe con su riqueza desbordante, sin la necesidad de proyectarle nuestro deseo. Todo así podemos hacer nuestros comentarios finales. En algún lado de la gravedad de la gracia dice Simón Weil, hablando de deseo, conservar la energía y aceptar la modificación del objeto donde ponemos el deseo. Y esto relacionado al futuro, no querer configurar el futuro a nuestra manera. Permitir que el presente sea como es y no cubrirlo con un deseo imaginario. En el sentido que da ella la imaginación colmadora que crea una ilusión que tapa el vacío. Entonces, dice que la descreación, en cambio, tal como son, revela el orden, el verdadero orden de las cosas. Y aquí habla de que el pasado, se mete con el pasado y dice, el pasado tiene algo que ya pasó, tiene algo de ineludible, y como es algo ineludible y ya pasó, es real y yo no lo puedo modificar. Por eso a Baraey ya le parece como una imagen de algo eterno y sobrenatural. Y por eso lo remite a la educación pasado en Proust, le provoca un sentido de belleza permanente porque es ese recuerdo de la Magdalena y del movimiento de la Magdalena y el té, ese instante que no se puede eludir y que está ahí. Bueno, dice que es de una belleza increíble, por eso elogia el pasado, pero después él le hace una crítica diciendo que en realidad no es tanto el pasado, sino valorar el instante en sí, como diciendo, a la hipótesis que la verdadera fuente de gozo no es lo pasado, sino es el instante en sí. Ese puro gozo nos va a embargar en la medida que vivamos el instante, sin mirar hacia los lados. El gozo no nace ni del futuro ni del pasado. El instante es el gozo. Si nos fusionamos plenamente con el instante, sin mirar hacia atrás ni adelante, es puro gozo. Y entonces, dice, para Simone Weil, en última instancia, se trata de trascender el tiempo, dado que el yo se encuentra vinculado al tiempo. Para superar ese tiempo se requiere, a fin de cuentas, la extinción del yo. La humildad es inevitable. Cuando
sabemos que nosotros no estamos del futuro. ¿Se acuerdan de una elegía de Rilke, que es buenísima, que dice, ya no estábamos seguros de las cosas, no estábamos seguros de lo que aprendíamos, perdimos la seguridad de lo que aprendimos. Es decir, es como una duda de la época, ¿no? En la observación contemplativa y sin yo, el instante se une a la eternidad. Estrellas y árboles frutales en flor, la completa permanencia y la extrema fragilidad proporcionan por igual el sentimiento de la eternidad. Y esa unidad es hermosa. Entre otras unidades de contrarios, lo bello encierra la eternidad. Entonces cita este haiku: salta la rana, se oye en el viejo estanque de ciruelos, y el sol sale de pronto, senda del monte. No se ve a nadie en primavera, como detrás de un espejo, la flor del ciruelo. Un modo de ser instantáneo, en que no participa yo alguno. Cualquier continuación más allá de este instante sería imaginación. En el budismo zen, al que Simone Weil se refiere a menudo, se basa también en la descreación. Salteo este texto y sigo acá. En la descreación, el yo desaparece para participar en la verdadera creación. La obediencia a Dios se diferencia por principio de la obediencia de un siervo a su amo. Cuanto más sumiso es el siervo, más se agranda la brecha. El desequilibrio de ser y poder que existe entre el amo que le da las órdenes. Dios no es autoritario, no da orden. Dios es amor. Quien obedece a Dios, quien entrega su yo por amor a Dios, pasa a ser el mismo divino. Se eleva hacia la autoridad divina. La humildad en la espera nos asemeja a Dios, que nos espera a nosotros constantemente. Aquí nos hallamos ante una obediencia absoluta. Por amor a Dios nos vaciamos. Por ese vacío se colma con la luz divina. Quien renuncia por Dios, quien se descrea, se vuelve transparente como el límpido cristal de la ventana por la que penetra y la luz de Dios. Y leo el último texto, para palabras finales, que es: ¿qué sacan de bueno? Porque ya los que no les gustó ya lo dijeron mucho. ¿Qué se llevan de bueno de este? Vayan pensando. Leo este último texto. Dios se agota a través del infinito espesor del tiempo y del espacio para alcanzar el alma y seducirla. Si ésta se deja arrancar, aunque no sea más que lo que dura un soplo, un consentimiento puro y completo, entonces Dios se alza a su conquista. Una vez que se ha convertido en algo completamente suyo, la abandona, la deja completamente sola, y entonces le toca a ella atravesar, esta vez a tientas, el infinito espesor del tiempo y del espacio. De esa manera, el alma vuelve a ser en sentido inverso el viaje que Dios hizo hasta ella. Y eso es la cruz. Tómense un segundo para pensar o sentir qué es eso de positivo, porque digo yo que la resistencia ya la expresamos bien, y me parece que si es que hay algo positivo que se lleva. ¿Puedo decir? Puede ser una idea. Sí, señora. Bueno, a mí me encantó inclusive esto último que leíste. Me parece que ahí está la clave. Bueno, yo más o menos escribía algo cuando escuchaba. El problema para comprender este tipo de texto tiene que ver con la significación de los términos y ponerlo, porque estamos leyendo, pensando en esto desde nuestro propio ego.
Y justamente yo creo que el objetivo de esta obra es destruir al ego para llegar a la comunicación con Dios. Está planteado perfecto el tema, porque si nosotros queremos que coincida lo que dice con lo que nosotros pensamos, dada nuestra personalidad, formación, etcétera, no lo vamos a entender y lo vamos a rechazar. En cambio, si estamos, digamos, totalmente libres de todos los prejuicios que tengamos, bueno, se comprende y se siente que es un texto superior porque nos da una verdad absoluta. ¿Qué hacer para ponerse en contacto con Dios? A mí me encantó. Ok, Nada. gracias. Vamos, estamos en traten de no dialogar con lo que dijo la otra persona, sino decir lo propio. Sí, ¿Puedo? Magdalena. Sí, señora. Yo ya me reconcilié. Ya, Qué lindo. ya está. Ya Ok. estoy con. Pero dame un minuto. Sí. Para. Quien renuncia a su yo por Dios, quien se descree, se vuelve tan transparente como el límpido cristal de la ventana, por lo que penetra a raudales, y sin trabas la luz de Dios. Ok. ¿Se entendió? Sí. Muy Me bien. encantó. ¿Puedo decir yo? Bien, ¿quién sigue? Yo puedo decir. Vamos que estamos. No, yo me quedo con el vivir Sí. el instante, eso me gustó mucho y que da el gozo, y que Dios no es autoritario y no da órdenes, Dios es amor. La humildad en la espera nos asemeja a Dios. Eso, me quedo con eso. Qué bueno. Muy bien. ¿Quién sigue? Yo. La reflexión sobre la humildad fue muy buena, La humildad, casi al sí, final para mí también. sobre la humildad Eso, y la una relación con el humildad, yo. una Me humildad a la parece espera, ¿no? Ok. A mí me pegó lo del orden auténtico, que realmente en ese acto de humildad se percibe el orden verdadero. Me impactó mucho la claridad de ese punto. Ok. A mí me ¿Quién quedó sigue? como un refuerzo de lo que dijo Magda, que esto termina en un rato y tenemos que volver a hacer la comida y a la rutina diaria, y que eso es verdad, pero que si no hago un espacio, un vacío interior para Dios, no le estoy dando cabida en mi alma. Y eso me quedó como... Okay. A mí me gustó la imaginación y el futuro. Me quedo con eso. Okay. Con la belleza, la espiritualidad de la belleza y la imaginación del futuro. Okay. No sé cómo voy a compaginar eso, pero me gusta. Lo voy a atar. Me faltan las tres de abajo que tengo, mira, Magda, Frede, Gachi y Vilma, que de pronto se asomó y dijo, vamos Vilma, y Luisa que está arriba. Vamos, Magda, Frede, dale. A mí me gustó una frase o me quedo con eso, el ruidoso yo mantiene a Dios alejado de nosotros. Muy bien. Sí, eso está buenísimo. Gachi. Bueno, me quedé con dos cosas. Me gusta cuando habla del futuro, que el futuro se expresa como preocupación y es como que ella nos es resistente, como también la metáfora de los lirios y las aves, ¿no? Que dice que de este modo, o sea, es parecido el rechazo que nos produce la sorpresa, ¿no? De ser como los lirios y no pensar en el futuro. Bueno, eso me impactó. Y después el último párrafo de que esto es la cruz. El alma vuelve a ser un sentido inverso, el viaje que Dios hizo hasta ella, y eso es la cruz. Me parece una explicación muy linda de nuestro camino, ¿no? Eso. Vilma, a ver si te escuchamos. Nada, yo identifico todo con el existir y ahí quedo.
Yo creo que hay una identificación total con la existencia y eso se hace un todo. Y en ese todo está la divinidad y el hombre como la creación y como la identidad misma. Es muy lindo todo el último párrafo. Sí. Sí. Muy lindo. Me lo mandó Martín Fácil, te mando una perlita de Bale y pero yo tengo que cumplir la enmienda, la enmienda 23 de Magra, entonces me la pasé buscando la gravedad de la gracia, ¿dónde miércoles estaba esa? Y la encontré, está en la gravedad de la gracia. Ahí se explica Porque todo, me parece. eso de tener Toda la fragmentos y no clase. saber de dónde salen me cuesta un montón. Sí, pero para mí explica mucho de toda la clase el último párrafo. ¿No le parece? Es como, Okay. se entiende más. Sí, genial. Da la clave para comprender. Sí. Es así, por eso yo le mandé decir a Martín, cuando yo con esfuerzo voy tratando de llegar, vos me mandás el punto de llegada, ya, como quien te pone el sitio todo. Bueno, Luisa, Bueno, decinos las palabras. coincido con el último párrafo que dice lograr convertirnos en tan transparente para que penetre a raudales sin trabas la luz de Dios. Perfecto. Sí. Okay. Bueno, tengan en cuenta que nosotros el martes 14 no estoy. O sea que nos vemos en 15. Este bloque de abril nos quedan 2 encuentros, el 21 y el 28. ¿sí? Yo como queda bastante tiempo y uno queda así con la mente caliente con esto, y el corazón, me parece que voy a tratar de mandarles con tiempo 2 o 3 capítulos de fragmentos de el silencio y la belleza, para que ya lo empiecen a tener y fuéramos un poquito más rápido, porque en 2 encuentros tenemos que terminar el libro. Así que, si no, los libros se nos... Pero es terrible porque cada estrofa es tan... Leo. Vicente, Leo. tenés que darnos los datos para poder hacer la transferencia de la cuota. Sí, te voy a pasar. El otro día te dijeron cuánto era, que era 55 y después yo te paso. Pasá a todos. No, gracias. Perdón, les voy a pasar algo que dijo uno de los astronautas ahora que tiene que ver mucho con esto de la nada. Se los paso por el grupo. Dale, gracias. Gracias. Gracias por estar. Piensen que hoy fuimos unos montones. Sí. Nos faltó Marta, nos faltó Estela, que en cualquier momento va a llegar Estela. Sí. Cuídense. Chao. Gracias. Bueno, Chao. gracias. Adiós.